sino que antes bien, Señor, cumpla ese bendito propósito, Señor, por el cual la has enviado. Te amamos, te bendecimos a tu pueblo y confiamos, Señor, en el nombre de Jesús, en la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, papito lindo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Le damos palmas al Señor una vez más en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Amén. Y pues como siempre, mis amados hermanos, les pido en el amor del Señor que me pongan particular atención con este tema. Amén. Recuérdense que hemos venido hablando de la libertad, de la libertad, de la libertad. Amén. Tenemos que hablar también acerca de lo que es ser libre, ¿verdad? Y también en su momento, claro que sí, vamos a estar hablando de la liberación. Amén. Pero como se los dije en su momento, lo más importante ahorita, mis amados hermanos, es que cada uno de nosotros logremos entender el valor, el precio, lo que significa, mis amados hermanos, vivir en libertad. Amén. Miren, pues si lo vemos en lo literal, refiriéndonos a una persona que está en la cárcel, amén. Nosotros pues vivimos en libertad, decimos amén. Tenemos la opción, mis amados hermanos, de ir a donde querramos. Recuérdense el ejemplo que estoy poniendo. Alguien que está en la cárcel y nosotros estamos afuera. Esa persona que está en la cárcel tiene la opción de ir a donde quiera. Y si va a algún lugar, ustedes y yo sabemos, lo llevan escoltado, lo llevan en patrullas, pero solo o suelto no va. Ok, y ustedes y yo, mis amados hermanos, ¿valoramos esta libertad? Yo no sé, alguna vez le habrán dicho al Señor, gracias Señor, porque no estoy en una cárcel. Me recuerdo en una oportunidad, le robaron a un hombre. Y cuando le robaron a él, toda la gente estaba sorprendida de que él estaba normal. Y le preguntan que por qué estaba así si le habían robado. Y no recuerdo exactamente las cosas que dijo, tal vez alguna de las que diga me la invento. El asunto es que él dijo, en primer lugar, yo sé que me robaron, pero le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no soy yo el ladrón. Le doy gracias a Dios porque lo que me robaron pues es material y no me quitaron la vida. Y mencionó otra cosa, pero no me acuerdo. El asunto es, mis amados hermanos, de que muchas veces no se logra valorar la libertad. Voy a poner otro ejemplo, la salud. ¿Hasta en qué momento la gente valora la salud? ¿Alguien me puede decir? Todos respondieron, hasta que se está enfermo. Amén. Y ya cuando se está enfermo uno dice, mejor no hubiera dicho eso, mejor no me hubiera ido a tal lado, mejor no hubiera comido tal cosa, mejor hubiera hecho caso. Pero ¿por qué hasta ese momento uno valora? Perdón, hermano, no entendía ninguno. Porque hasta en ese momento está valorando lo que perdió. Amén. Entonces con la libertad, mis amados hermanos, es igual. Amén. Por eso les digo, hemos venido hablando de la libertad, pero hoy vamos a hablar de la pérdida de la libertad. Y muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo pensamos que vivimos en libertad, pero por cualquier cosa perdemos la paz. ¿Será eso vivir en libertad? Por cualquier cosa nos enojamos. Y yo a veces le digo a la pastora, yo los bendigo, mis amados hermanos, le agradezco a Dios por sus vidas, pero a veces lo que les hablaba en el culto anterior, tal vez el Señor les acaba de dar una palabra de profecía, tal vez el tema, mis amados hermanos, y al ratito yo me doy cuenta que están haciendo lo que les acaban de decir que no hagan. La profecía que les acaban de dar, al ratito me doy cuenta que yo no sé si le pusieron atención, si no la recibieron, no sé. ¿Por qué? Porque es como que uno no llegara a valorar, mi amado hermano, en este caso estamos hablando de la libertad. Y pensamos que vivimos en libertad porque podemos ir y venir y hacer lo que se nos plazca. Pero, mi amado hermano, no vivimos en paz, por ejemplo. No vivimos felices, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo por lo menos esas dos cosas que les acabo de mencionar,
no vivo en libertad. Ahí se van a dar cuenta. Entonces vamos a hablar de la pérdida de la libertad. Por eso les decía yo, mis amados hermanos, en este momento, de que muchas veces la gente valora, amén, aquello que tenía hasta que lo ha perdido. Hay un dicho, más o menos dice ese dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo lo he analizado y digo, bueno, siempre supo lo que tenía, pero pensó que nunca lo perdería. ¿Por qué se valora hasta que se pierde? ¿Por qué uno se da cuenta de verdad que él, ella, aquello, qué sé yo, cualquier cosa, de verdad que me era útil? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que llevó a perder? Le estoy poniendo todos esos ejemplos para que tal vez con alguno me logre dar a entender y que empecemos, mis amados hermanos, a valorar la libertad. Porque si yo valoro, por ejemplo, la libertad, amén, la valoro, la aprecio, la amo, yo no voy a ser mal hablado. No estoy diciendo que ustedes lo sean, estoy poniendo un ejemplo. Amén. Entonces, miren, yo no sé si les habrá pasado, pero a mí sí me ha pasado. No toda la gente, mis amados hermanos, que uno conoce es cristiana, ¿verdad? Pero por alguna razón a veces me he tenido que reunir con gente que no son cristianos y son pero mal hablados, y cada vez que pronuncian una palabra yo siento que me están traspasando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato la forma de irme lo más pronto posible de ese lugar, que no lo soporto, y con una palabra que yo les diga no van a cambiar. Entonces, si yo valoro mi libertad, sé, mis amados hermanos, que hay lugares en donde puedo estar y otros en los que no. ¿Por qué? Porque la valoro. Amén. Yo se los puedo poner como ejemplo, mis amados hermanos, para nosotros, el estar acá en Costa Rica. Miren, alguien podrá decir: perdimos, vendimos, lo que sea, todo lo que teníamos allá, pero comparada con la paz que vivimos acá, a nosotros no nos importa todo lo que teníamos comparada con la paz que tenemos acá. Amén. Entonces, cuando uno logra entender el valor de una cosa, estoy hablando ahorita de la paz, pero relacionada con la libertad, no importa todo lo demás, mi amado hermano. Pero cuando uno no logra entender, en este caso, el valor de la libertad, uno piensa que vive en libertad porque puede hacer lo que quiera, pero vuelvo a la carga, pero no vive en paz. No tiene gozo, no tiene mansedumbre, no hay fruto. Entonces, ¿en qué libertad vives, mi amado hermano? Según uno, eso no es libertad. Miren, yo les voy a enseñar con la ayuda del Señor rápidamente esto que leyendo la Biblia me di cuenta y le coloqué el proceso de la libertad. Es lo mismo que vamos a leer, solo que aquí ya lo resumí. Amén. Vean, pues pónganle atención. Para mí, esas citas, mis amados hermanos, de Juan 8:31 al 36, ahí está encerrado esto, el proceso de la libertad. Vean, dice, miren qué tremendo esto. Entonces Jesús decía, pónganle atención a esto que está en amarillo, por favor, a los judíos que, ¿qué dice? Pónganle atención. Entonces Jesús estaba hablando en ese momento con un grupo de judíos que habían creído en Él. Amén. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que antes no creían en Él, acababan de creer en Él. Amén. Pero vean lo que les estaba diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. O sea, ellos acaban, mis amados hermanos, entendámoslo así, acaban de aceptar al Señor. Amén. Yo no sé, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo venía cuando aceptó al Señor? ¿Qué hacía cuando aceptó al Señor? Mis amados hermanos, yo he conocido gente que hasta la cara, hasta el rostro les cambió cuando aceptaron al Señor. ¿Por qué? Porque literalmente es un cambio de vida. Amén. Entonces, estos, mis amados, lo acababan de recibir, lo acababan de aceptar. ¿Qué sigue después de que uno acepta al Señor? ¿Qué hicieron ustedes después de aceptarlo? ¿Perdón?
empezar a conocerlo, ¿verdad? Bueno, mejor avanzo porque si no en preguntas se me va el tiempo. Y aunque no crean, se va bastante tiempo. Después lo voy a tener que redimir. Vean, bueno, ya leí, si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Entonces les está diciendo, ustedes acaban de aceptar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Empiecen a leer, a escudriñar mi palabra y se van a convertir ¿en qué? En discípulos. Amén. Y conocerán la verdad. O sea, ¿cómo se conoce la verdad? Permaneciendo en la palabra. Y escuchen lo que le dice acá: aquí los ofendió. Y es ahí donde nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que mucha gente piensa que vive en libertad, pero con todo se ofende. Entonces, ¿podrá vivir en libertad una persona que con cualquier cosita se ofende? No, no vive en libertad. Vean, pues sigamos. Entonces dice: permanezcan en mi palabra para que lleguen a ser verdaderamente mis discípulos, y de esa forma conocerán la verdad, y la verdad que van a conocer por medio de ser discípulos, por medio de mi palabra, ahora que ya me conocen, esa verdad los va a hacer libres. ¿Y qué dice abajo, mis amados, en versículo 33? Solo en lo que está en otro color. Miren qué tremendo. El Señor les está dando una instrucción. Ustedes son neófitos, les está diciendo: me acaban de recibir, ahora tienen que ser discipulados, tienen que aprender, y de esa forma van a ir siendo verdaderamente libres. Pero los muy chulos le contestaron: vean, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Qué ven ustedes en la respuesta de ellos? ¿Aceptaron lo que les estaba diciendo el Señor Jesús o no lo aceptaron? Le está diciendo: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo así? Y ahora nos vienes a decir que si conocemos la verdad vamos a ser libres. ¿Libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos de nada. Solo en la respuesta que están dando, mis amados hermanos, uno se da cuenta de que eran esclavos. Ayúdenme, ¿esclavos de qué eran? Según su respuesta, ¿esclavos de qué eran? Del pecado. Muy bien, ¿qué más? Porque vean la respuesta. Es como que alguien le venga y le diga: yo conocí a una persona allá en Guatemala. Normalmente todos nos saludamos: ¿qué tal, pastor? ¿Qué tal, hermano, hermana? ¿Cómo está? Y luego viene él. Cuando nos saludamos, Dios le bendiga, ¿sí o no? Pero esa persona, él no saludaba así. Él saludaba: ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y saben qué decía? Dios lo perdone. ¿Y saben qué le respondían todos? Que Dios te perdone a vos, le decía. ¿Por qué, misa? Porque no es lo mismo, o sienten ustedes igual, a que alguien nos salude: Dios te bendiga, a que diga Dios te perdone. ¿Lo sienten igual? ¿Qué le responden? ¿Qué le responderían a alguien que lo salude así? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Gusto de verlo. Que Dios me lo perdone. Yo he visto que aquí dicen: Dios le bendiga más, que Dios le perdone más. ¿Qué le dirían? ¿Verdad que sí? Que Dios lo perdone a usted también más. Pero en medio de todo, mis amados, la gente se ofende. Cuando uno le dice un par de verdades, la gente se ofende. ¿Por qué? ¿Y por qué no les gusta? No se olviden de lo que ¿qué les estaba diciendo Jesús a ellos? Van a ser libres. Si hacen esto, van a ser libres. ¿Y qué fue lo primero que ellos responden? ¿Libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos. O sea, se ofendieron. Entonces, por eso les estoy tratando de explicar, mis amados hermanos, de que nosotros, según nuestro conocimiento, yo soy libre, pero por cualquier cosa nos ofendemos, por cualquier cosa andamos resentidos, por cualquier cosa andamos enojados, amargados. Ay, que ni me lo vaya a topar, porque me dijo alguien en una oportunidad: pastor, me voy de la iglesia porque ahí hay 2 personas que no me agradan.
Y yo decía, ¿y si se los va a topar en el cielo? ¿Será que se va a ir del cielo también? Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, según esta palabra, ¿qué tan libres somos? ¿Qué con tanta libertad vivimos? Por eso, mi amado hermano, muchas veces no valoramos la libertad, el sacrificio, el trabajo que Cristo ya hizo. Si lo que Cristo quiere, mi amado hermano, es que tú y yo vivamos felices. La Biblia dice, en palabras del mismo Dios, miren qué tremendo: yo te juro, dice Dios. ¿Y qué viene dentro de ese juramento? Miren qué tremendo. Yo te juro, no dice, mis amados hermanos, que yo voy a restregarle a tus enemigos tus victorias para que vean quién eres. No dice eso. Dice, yo te juro que serás feliz. ¿Cuánto tiempo? Cuando llegue el aguinaldo. ¿Cuánto tiempo dice, mi amado hermano? Que yo te juro que serás feliz. ¿Cuánto tiempo? El resto de tu vida, dice. O sea que si tú y yo, mi amado hermano, a partir de este momento, el resto de nuestra vida, no somos felices, ahí no hay libertad. Algo te esclavizó. Bueno, pero sigamos. Miren. Versículo 34. Jesús le respondió: en verdad les digo, vean, pónganle atención, que el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Eran pecadores ellos, sí o no? Si le pusieron atención al versículo, al primer versículo, dice: los judíos que acababan de creer en Él. ¿Con cuánto pecado, mi amado hermano, no viene uno cuando acaba de aceptar a Cristo? Cuando uno acaba de aceptar a Cristo, uno trae un montón de cosas, que es un proceso que vayamos siendo libres para poder vivir en libertad, mi amado hermano. Amén. Y aquí les está diciendo el Señor Jesús que eran esclavos de el pecado. Pero vean qué tremendo. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. ¿Qué les está dando a entender ahí? Ustedes tienen que ser libres del pecado para dejar de ser esclavos, para que lleguen a tener una casa y se conviertan en hijos. Luego les dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Bueno, avancemos. Aquí les coloco, leyendo esto, el Señor me daba este entendimiento, el proceso de la libertad. Repito, es lo que ya leímos. Lo primero, mi amado hermano, que hay que hacer es, pues, creer en el Señor, ¿verdad? O sea, si ustedes y yo, hasta el día de hoy, no hemos creído en Él, entonces lo primero que tenemos que hacer es creer en Él. Pero yo creo que ya todos creemos en Él. Amén. Luego, acuérdense que les habla, es que si permanecen en la palabra llegarán a ser mi discípulo. Luego lo que sigue, mi amado hermano, es que tú empieces a aprender la palabra. Algún día, esta vez que fui, se me olvidó. Les voy a traer una Biblia que tengo allá en Guatemala. Y yo me enamoré, mis amados hermanos, de la palabra por esa Biblia. Me acostumbré que cuando yo oraba con esa Biblia y me la pegaba al pecho y así oraba. No sé por qué la dejé. Amén. Pero algún día se la voy a traer. Entonces, si algo, mi amado hermano, continúa en ese proceso de libertad, es que tú te enamores de la palabra. Pregunto, si tienen esa fecha, ese tiempo, me dicen, ¿alguien tendrá un año de haber aceptado a Cristo? Nadie. ¿2? ¿2? Tampoco. ¿3? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos tienen 3 años. ¿En dónde debería estar un cristiano de 3 años de evangelio? ¿Sentado en la silla?
o predicando, abriendo una obra? Ayúdenme, ¿dónde debería estar? Por lo menos, predicando. Yo me recuerdo ahorita de un pastor, cuando yo lo conocí ya era mayor, calculo unos 55 para arriba. Y ese día en el estudio él estaba bien contento, le dieron el privilegio de predicar y dijo: hermano, quiero darle gracias a Dios porque hoy, hace 4 años, el Señor nos permitió tener nuestra casa propia con mi esposa. Cuando él dijo eso, yo me quedé como helado. ¿Cómo así? Tenía como 30 años de casado y 4 años de tener casa propia. Y gloria a Dios, porque Dios trabaja de diferentes formas, ¿verdad? Pero yo decía entre mí, yo no me voy a pasar toda la vida alquilando. Si mucho, pensaba yo, voy a pasar 4 años, pero en 4 años después de casado voy a tener casa propia. ¿Por qué les digo eso? ¿A qué tiene que ver con esto? De que si uno tiene una visión, mi amado hermano, uno lo logra. Miren, la gloria es para Dios. Tenemos 3 años de estar acá y ya tenemos casa propia. La estamos pagando todavía, pero ya es propia. Ok, eso es en lo literal, en lo material. Y en lo espiritual, mi amado hermano, ¿qué metas tienes tú? Santo Dios. Yo se los dije, si ustedes se recuerdan en alguna oportunidad, allá estábamos en el templo, allá arriba, les dije: hermanos, órenle al Señor, pregúntenle, ¿para qué los trajo a esta iglesia? ¿Alguien se recuerda de eso? Los que venimos de allá arriba, ¿verdad? Y les dije, y cuando ya el Señor les responda, díganme para qué los trajo. Entonces, esa pregunta, mis amados hermanos, tenemos que hacérsela al Señor. Habiendo quizá iglesias, nosotros pastoreamos ovejas, que a la par de su casa tenían iglesia. Y pueden creer que esas ovejas, que cuando la alabanza de esa iglesia empezaba, se enojaban, porque mucha bulla es. Y la iglesia de nosotros, bueno, sí, la nuestra, de ellos y de nosotros, no sé, les quedaba lejos. Y tenían iglesia a la par. ¿Y por qué no se congregaban ahí? Alguien podrá decir, iglesia es iglesia, pero ¿por qué no se congregaban ahí si a la par de su casa había una? En lugar de estar tapándose los oídos con el ruido, ¿por qué no se iban al culto? Porque Dios, mi amado hermano, ahí está dentro en el punto 7, a cada uno le da casa. Y cuando tú tienes casa, mi amado hermano, díganme ustedes, ¿quién de ustedes va a ir a ver dónde duerme el día de hoy porque no tiene dónde ir a dormir? Por muy tarde, mi amado hermano, que sea, que al pastor se le ocurra terminar hoy a las 12 de la noche, ¿a dónde van a ir a regresar? A su casa. Amén. Entonces, algo que ustedes tienen que entender, mis amados, tienen que enamorarse de la palabra. Ese es un proceso de libertad. Amén. Acuérdense, aquí les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, amén, vendrán a ser mis discípulos. Luego viene, mi amado hermano, yo los bendigo, mis amados hermanos. Pero ¿cuándo fue el último discipulado que hiciste en tu casa? Ay, pastor, si usted ni ha llegado. ¿Y qué les dije yo el año pasado para empezar los discipulados? Que todos los lunes ustedes tenían que esperar a que usted llegara. Eso les dije. Nosotros, mis amados, en lo que va del año, probablemente no hemos llegado a su casa, pero todos los lunes estamos visitando. Todos los lunes, no hay ni un solo lunes de lo que va del año que no hayamos ido a una casa.
Entonces yo estoy esperando a que me digan: pastor, ¿y cuándo toca mi casa? Pues siga esperando mejor, pastor. No me han respondido. ¿Cuándo fue el último discipulado que hiciste en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que me pediste un tema? Pastor, ¿me puede enviar el tema del discipulado? ¿Cuándo? Porque no me van a decir ahorita que no se los dije, porque se los dije. ¿Cuándo? Hace como 2 meses. Imagínense, mis amados hermanos, ahí lo dice, no lo digo yo ni me lo estoy inventando, y la palabra es para edificar, no para hacer sentir mal a nadie, pero dice ahí: permanezcan en mi palabra y llegarán a ser mis discípulos. Y mis amados hermanos, si no hay discipulado, no hay discípulo. Platiquemos, por favor, con libertad. ¿Qué hace que una persona, mi amado hermano, que a una persona, después de haber recibido una instrucción pastoral de un discipulado los días lunes, ayúdenme, qué hace que se le olvide hacer un discipulado en su casa? ¿Alguien me puede responder? No estoy diciendo a ustedes, sino a alguien ahí, allá por Cartago. Trabajo y distracciones. ¿Y qué es más importante, mi amado hermano, que con los que tú vives? Entonces, miren, el hermano decía trabajo. Pregunto, respóndame sí o no. ¿El trabajo es más importante que tu familia? Ay, pastor, si no trabajo me echan. ¿Sí o no? ¿Alguien me responde? ¿El trabajo es más importante que tu familia? Se quedaron callados todos. Miren, si alguien me dice: sí, pastor, el trabajo es más importante que mi familia, entonces no ha definido sus prioridades. Entonces mejor se hubiera quedado soltera. Porque la Biblia dice, mi amado hermano, ¿de qué le sirve al hombre? Dice, ganar el mundo, ¿sí? Pierde su alma. Y yo les he dicho que cuando se escudriña esa palabra, dice alma, si pierde su alma, esa palabra no significa familia, pero sí va ligada a la familia. El alma, mi amado hermano, va ligada a la esposa, al esposo, a los hijos, o no los amas. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Proveerles, mis amados, para todo. Si al final lo más importante, las quejas de los hijos siempre han sido: pastor, yo tuve esto, tuve lo otro, una cosa no tuve. ¿Y qué fue? A mi papá y a mi mamá. Muchos hubieran preferido no tener algunos lujos, pero tener a papá y a mamá. ¿O qué piensan ustedes? No, pastor, yo mejor los lujos. Con el paso del tiempo, en la forma de ser de uno, se da cuenta de la carencia de papá o de mamá. Entonces ustedes, mis amados hermanos que tienen hijos pequeñitos aún, enséñenles el amor a las cosas de Dios. Luego viene el conocimiento, la verdad, la libertad del pecado, la casa. Y esto que está acá, el 8 y el 9, yo ya se los he explicado. Aquí en el versículo 36 dice: si el Hijo os hace libres. Cuando ustedes buscan los significados en la concordancia de esa palabra, libres, os hace libres. Y el otro dice: ustedes serán verdaderamente libres. En español dice lo mismo, pero en el original no es la misma palabra. Una dice: si el Hijo os hace libres, eso significa: yo te voy a sacar de la cárcel. Y la otra: seréis verdaderamente libres, eso significa que vamos a tener herencia como hijos en el reino. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es el proceso de la libertad? Creer en Él, la palabra, ser discípulos, el conocimiento, la verdad,
La libertad del pecado, tener una casa, que nos saquen de las cárceles y recibiremos herencia como hijo o de hijo en su reino. Y eso ya no está hablando, mi amado hermano, de algo aquí en la tierra. Ahí ya está hablando del reino de Él en la eternidad. Me voy dando a entender. Miren, este cuadrito que está ahí, recuérdense que yo se los he venido explicando y explicando desde que empezamos a hablar de la libertad. La libertad, mi amado hermano, está hasta abajo y explicamos en su momento, es un estado continuo. El mejor ejemplo que les puedo poner, tal vez le dé risa, pero así quiero darme a entender, es: ¿quién de ustedes, sabiendo que es mujer, se levanta un día, hoy tengo ganas de ser hombre? ¿Nunca les ha pasado eso? No, de destruir al hombre, sí, pero ¿quién de nosotros, siendo varones, yo voy a probar a ver qué se siente ser mujer hoy? Yo creo, mis amados hermanos, que eso ni por la cabeza se nos ha pasado nunca. ¿O sí? Porque si me dicen, a mí sí, pastor, se me ha ocurrido. ¿Verdad que no? Nunca se nos ha pasado eso por la cabeza. ¿Por qué? Porque eso es un estado, una forma de ser, una identidad. La libertad es igual. La libertad es un estado, es un estilo de vida continuo, todos los días, tú y yo tenemos que saber que vivimos en libertad. Y cuando yo sé que vivo en libertad, logro identificar lo que no conviene, lo que no edifica, lo que esclaviza, lo que es del mal, y me aparto. Pero si yo no vivo en libertad, no voy a poder identificar lo que no es de Dios, lo que oprime, lo que esclaviza. Ahí voy a estar metido, siendo uno. ¿Por qué? Porque no has disfrutado, mi amado hermano, la libertad. Miren, yo, por ejemplo, a mí no me gusta comer mucho chile. De vez en cuando, haya perdido, le pregunto a mi esposa si no hay chile por ahí. Pero es rarísimo que yo coma chile. Ay, pero cuando probé el rice and beans, pica esa cosa, ustedes saben, ¿verdad? Y no importa cuánto pique, ¿qué creen que hago? Me lo como. ¿Por qué creen que me lo como? Porque si a ustedes les gusta y lo han probado, es algo tan delicioso que yo nunca lo había probado y no importa, ¿no? No importa que pique, me lo como. Ok, ¿por qué les digo eso? Porque cuando uno ha probado lo que es vivir en libertad, no se va a esclavizar por nada. Y todo lo que lo oprima, uno se lo quita, así como ven. Pero cuando uno no ha probado el rice and beans, cuando uno no ha probado la libertad, cualquier cosa lo esclaviza a uno, mi amado. ¿Me voy dando a entender? Entonces miren pues, lo primero que ustedes y yo tenemos que identificar es la necesidad de liberación. Y muchas veces, mis amados hermanos, pensamos que liberación es solamente echar fuera demonios y que yo vomite, y si es con grito mejor. Bien, liberación. Esto es un súper resumen. Algún día, porque en esa línea vamos a hablar más detalladamente de esto. Amén. La de la liberación es un acto de romper cadenas, expulsar demonios, escuchen esto, o salir de la esclavitud. Entonces, en la liberación no todo es echar fuera demonios. ¿Me doy a entender? A veces, mi amado hermano, yo se los explicaba dentro del los mismos temas de la libertad, para que uno sea libre. A veces lo único que uno necesita es irse del lugar en donde estaba, y eso es todo. Eso es todo. No hay necesidad de liberación, de echar fuera nada, solo me voy de aquí y ¡pum! Qué difícil es eso, mi hermano. Pero ahí está la pastora, pregúntale. Nos venimos para acá y entendimos que eso era todo lo que necesitábamos para estar en paz. ¿Les ha pasado algo así?
Entonces, ustedes y yo tenemos que saber, mi amado, otras veces lo único que se necesita es romper cadenas, romper ataduras, amén. Miren esto otro, o salir de la esclavitud. La liberación es un proceso, y ahí que les escribía el ejemplo de Israel saliendo de Egipto hasta poseer Canaán, porque si ustedes se recuerdan, ellos salieron de Egipto, pero ya en el desierto ellos querían regresar a Egipto. Yo tengo un tema, tal vez algún día se los voy a dar, de todas las cosas que ellos extrañaban de Egipto, por las cuales querían regresar, y una de ellas era la carnita. Querían regresar porque allá en Egipto tenían carne y tenían tumbas. Miren hasta lo que anhelaban. Pero otro día hablamos de ello tal vez. Luego, mi amado hermano, después de la liberación ya viene la condición del alma, que es libre, amén. Y cuando uno es libre, esa es la condición del alma, que ya no está atada, que ya no tiene esclavitud, amén, o que el demonio ya se ha ido. Esto es un resultado de la liberación. Y aquí está el ejemplo, el hijo pródigo al regresar a casa. Cuando el hijo, ustedes y yo sabemos que cuando el hijo pródigo se fue, lo primero que él hizo antes de irse fue y pedir su herencia. Le dieron su herencia y la Biblia dice que se la fue a malgastar, y los estudiosos dicen que hasta con prostitutas, de todo un poco hizo él para malgastarse. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, ¿será que tenía derecho? O mejor dicho, ¿será que el padre le iba a volver a dar herencia? ¿O será que ya no? ¿Qué piensan? ¿Será que le tocaba, le iba a dar herencia al padre, o será que ya no? Sí, dice hermana. ¿Los demás qué piensan? Muchas veces hay algunos padres que te voy a dar esto, pero que tu hermano no se dé cuenta. Aunque sea debajo de aguas, pero le iba a dar herencia. Y no ya se la había malgastado, sí, pero es que era hijo. Era hijo, amén. Entonces, mi amado hermano, el ser libre es una condición del alma que ya no está atada. Ese es el resultado de romper cadenas, de salir de la esclavitud o expulsar demonios. Y luego viene, mi amado hermano, la libertad, que es el derecho y capacidad de vivir agradando a Dios. Y este es un estado continuo. Entonces, alguien que vive en libertad ya no se está preocupando, mi amado hermano, por nada de esta tierra, sino su mayor preocupación es agradar a Dios. Y si tú y yo sabemos que estamos haciendo algo en algún lugar en donde no estoy agradando a Dios, simple y sencillamente tomo la decisión de agradarlo a Él. La Biblia dice que ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo el que nos da testimonio y nos conduciría a toda verdad. El mismo Espíritu, mi amado hermano, le da testimonio a tu espíritu de lo que estás haciendo bien, de lo que estás haciendo mal. Y muchas veces el venir a la iglesia es solamente para que por medio de la prédica, de una profecía, Dios te confirme lo bien o lo mal que estás actuando. Eso es todo. Pero muchas veces estamos como los judíos que lo aceptaron. Eso por mí lo estoy diciendo. ¿Libres de qué? Y esto es un estado continuo, y este es el gran problema con la falta de libertad. Que dice la Biblia en 2 Corintios 3:17, el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en donde no está el Espíritu de Dios, ahí no hay libertad. ¿Qué hay en donde no hay libertad? Esclavitud. ¿Qué más?
y un montón de cosas más. Miren, ¿cómo se pierde? Todavía tengo bastante tiempo, gracias a Dios. La libertad, número 1, cuando uno regresa a prácticas que lo esclavizaron antes de Cristo. ¿Alguien se recordará de algún vecino por ahí que lo esclavizaba a algo? Hoy, ¿alguien habló, no? ¿Qué dijeron? Ya era católica y se hizo cristiana después y ahora es católica. Miren ese caso, dice, ¿era qué? Católica, se hizo cristiana y ahora es católica otra vez. Entonces muchas veces yo les he contado aquel caso, ¿verdad? Le preguntan a un hombre, ¿verdad? Y él dice, yo en mi vida pasada era homosexual, dice, pero ahora en Cristo soy una sierva del Señor, dice. ¿Qué cambió? El servicio, van a decir. Miren, mis amados, escuchen esto. Ustedes y yo sabemos, quiero aclarar esto para que entendamos lo que voy a decir de Jesús. La Biblia nos muestra que Jesús fue probado en todo, pero que no pecó en nada. O sea, lo probaron en todo, pero no pecó. Más sin embargo, cuando ustedes y yo vemos el bautizo de Jesús, la Biblia dice de que Jesús, cuando fue bautizado, venía de Galilea y descendió a las aguas. Y cuando ven qué significa Galilea, Galilea significa círculo pagano. Nunca vayan a permitir que le pongan a una hija, a una nieta, a uno de sus descendientes de Galilea, porque eso es lo que significa Galilea. Círculo pagano. ¿De dónde venía Jesús cuando fue bautizado? Hermanos, se los acabo de decir. ¿De dónde venía? De Galilea. ¿Y qué significa Galilea? Círculo pagano. O sea, se los estoy diciendo y le aclaré. No estoy diciendo que venía de pecar. Amén. Pero venía, mis amados hermanos, de un círculo pagano. Amén. Por lo cual, él mismo lo dice. Todos los que están limpios solo tienen necesidad de lavarse los pies, de quitarse la contaminación. Y cuando Juan el Bautista no quería bautizarlo, él dice, bautízame porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Y cuando la Biblia habla de ese cumplir con toda justicia es buscar agradar a Dios. Entonces, por aquello de que él se hubiera contaminado, no estoy diciendo que venía contaminado tampoco, descendió a las aguas porque lo que él quería era agradar a Dios. Entonces, si aún Jesús, mi amado hermano, tuvo la necesidad del bautismo en aguas, ahora nosotros tenemos que escudriñar, mi amado hermano, cómo éramos antes de Cristo. Tenemos que escudriñar cómo éramos antes de Cristo y ver, mi amado hermano, si ahora ya en Cristo no tenemos los mismos problemas. Se supone porque la Biblia lo dice, pero a veces en los cristianos no se ven los cambios. La Biblia dice que las cosas viejas han pasado. He aquí, el Señor hace nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, una de las formas en las que se pierde la libertad es cuando el cristiano, mi amado hermano, vuelve a hacer lo que hacía antes de Cristo. Antes de Cristo era mentiroso, pero ahora son mentiras piadosas. ¿Existe eso? Mentira es mentira, mi amado hermano. Amén. Esta es la famosa cita que hemos estado hablando. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Y vean qué tremendo que dice. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Voy a avanzar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que son 4 o 5 puntos nada más. Vean esto. Lo que está en la pantalla, mis amados hermanos, es lo que dicen otras versiones de la Biblia, en donde esta dice, no se sometan. Todas dicen lo mismo, al yugo de esclavitud.
pero en esa parte del sometimiento lo dicen diferente. La primera, no se sometan. Miren esta, no se dejen sujetar, no se dejen oprimir nuevamente, que nadie los esclavice, que no se vuelvan presos, no vuelvan a ser presos. Miren esto, no se pongan el yugo, no se sujeten, que no os conviertan otra vez, no se dejen atar, nunca vuelvan a ser esclavos, no vuelvan a la esclavitud, no se dejen poner el yugo, no se sometan nuevamente, y miren esta, no se dejen encadenar de nuevo. Entonces miren, hay algo aquí que me llamó la atención. Por ejemplo, no es lo mismo, mis amados hermanos, decir no se dejen sujetar a no se sujeten. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ayúdenme pues. Si dice en la esquina de hasta arriba, no se dejen sujetar, ¿qué está diciendo ahí? No se dejen sujetar. Gracias, pensé que iba a estar difícil la cosa, pero no. Si ahí dice, no se dejen sujetar, está diciendo, mi amado hermano, que alguien va a intentar esclavizarte y ponerte el yugo de esclavitud. Amén. Pero ¿qué dice en la otra? Vamos a ver para verlo acá. Allá, en esa que está allá. Ahí dice, no se sujeten. ¿Eso qué es? Eso, ¿saben qué está diciendo eso? Que yo solito voy y me voy a sujetar. O sea, ¿se dan cuenta? No es lo mismo a que alguien venga y nos quiera sujetar a que yo me sujete al yugo de esclavitud, porque eso es lo que está hablando. Entonces muchas veces, mi amado hermano, el problema no está, ni el diablo tiene la culpa. El diablo engañó a la mujer, pero ven ustedes al diablo diciéndole a la mujer, a ver, abra la boquita, metiéndole la manzana o el fruto prohibido o el banano, dijo Mercy un día, en la boca. Ven ustedes obligándola a tragar. Ven al diablo ahí estorbando al hombre para que comiera. No, el diablo la engañó, pero obligada no estaba. Entonces muchas veces, mi amado hermano, eso es lo que pasa, que nadie, ni el diablo, que Jehová lo reprenda, ni se está metiendo con nosotros. Nosotros solitos somos los que nos gusta estar ahí. Nosotros solitos somos los que ya nos acomodamos al estilo de vida, sujetándonos solitos, una vez más, a la esclavitud. Ok, entonces, ¿qué causa la pérdida de la libertad? Volver, mi amado hermano, a hacer las cosas de las que ya nos liberaron. Miren esta otra. ¿Qué otra cosa produce la pérdida de la libertad? La falta de llenura del Espíritu Santo. ¿Alguna vez, mis amados hermanos, han trabajado con el estómago vacío, entiéndase, sin comer? ¿Cómo se siente? Débiles, ¿verdad? Y después de que comen, ya no quieren trabajar porque ya están llenos. El asunto es no trabajar, ¿va? Y después de que comen, ¿cómo se siente uno? Después ya cuando uno está satisfecho, cuando uno está lleno. Miren, yo ayer, mis amados, me fui a echar un tour a Limón. 8 horas manejando, santo. Llegué a la casa con un hambre, 2 platos de comida. Dame más. Lástima que no había raíz en mí. Llega uno, mis amados hermanos, hambriento, pero cuando uno ya está satisfecho, quiere más. No, ya no. Vean esto, pónganle atención a esta cita, por favor. Ahí creo que en esta me voy a quedar. Veamos. Cita muy famosa. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Amén. Entonces dice, vean qué interesante y qué tremendo y qué preocupante a la vez. Entonces dice el espíritu inmundo que salió: volveré a mi casa de donde salí. ¿Alguna vez has recibido liberación, mi amado hermano?
Solo un amén escuché. Ah, sí, yo creo que sí, pastor. Miren esto, vean qué tremendo. Entonces dice el espíritu inmundo que nos han sacado, porque yo también he recibido liberación. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero esto es lo que a mí me preocupa, hermano. Cuando llega, la encuentra. Solo ahí nos vamos a detener. Después vemos lo demás. El espíritu inmundo ya salió. Ya se fue. Decimos amén. ¿Y cómo hace para llegar y encontrar una vez más la casa donde salió? ¿Alguien me puede decir? Se le abrió la puerta otra vez, dice. ¿Qué más? ¿Ah? Sí, pero eso es después. ¿Cómo hace para llegar? ¿Cómo hace para encontrarla? Si ya se había ido. Anduvo al acecho, muy bien. ¿Qué más? También. ¿Saben qué es lo que yo, bueno, no lo voy a decir lo que yo pienso, es lo que el Espíritu me da testimonio? Es algo con lo que dice hermana Danay, anduvo al acecho. O, ¿no será, mis amados hermanos, que se fue, pero le anduvimos dejando rastro, que nos encontró? Porque dice ahí, cuando llega, la encuentra. Ayer, por ejemplo, yo llegué a Limón, pero no había encontrado la casa. Después llegué a un punto donde camino cerrado. ¿Y ahora qué hago aquí? Dije yo, si por ahí me estaba tirando el Waze, se me ocurrió dar la vuelta, camino cerrado. ¿Y ahora qué hago? O sea, ya había llegado, pero no la había encontrado. Entonces le escribí al muchacho, mire, y le mandé la foto. Espéreme, me dijo, que si estaba cerrado aquí y aquí, pero en medio había una calle. No la había visto yo, ni sabía que por ahí podía pasar. La encontré. Pero ¿qué fue necesario para que yo encontrara la casa? Que me comunicara con el muchacho. Él llegó a traerme, hubo una comunicación y la encontré y llegué. Entonces, ¿cómo es posible, mi amado hermano, que un espíritu inmundo que ha salido, si la Biblia dice ahí que ha andado por lugares áridos, buscando y no encuentra? ¿Qué anda buscando? ¿En dónde andaba buscando, mejor dicho? En lugares áridos, en lugares sin fruto, en lugares de desierto, mi amado hermano, en lugares en donde no se ha pasado la prueba aún. Y llega y la encuentra. ¿Por qué llegó? ¿Por qué la encontró? ¿Por qué será? Porque el Señor se la llevó, dijo alguien por ahí. Miren esto, pues. Esta cita me hizo llorar a mí. No por la revelación, sino porque no la entendía. La empecé a estudiar desde las 10 de la noche. Eran las 2 de la mañana y yo no la entendí. Pero el Señor me dijo que hablara de eso. Pero aquí no les la voy a explicar, solo les voy a leer. Miren, hay 3 cosas que son, ¿qué dice? Incomprensibles para mí. Y una 4ª que no entiendo. Nada más se las voy a leer para explicar lo otro. El rastro del águila en el cielo. O sea, cuando usted, bueno, aquí no hay águila, ¿verdad? Pero cuando uno mira un zanate, aunque sea ahí, ¿cómo se llama? Chifrijo, ¿no? ¿Cómo se llama? Chigüirro. Chifrijo. ¿El pájaro de aquí cómo se llama? Chigüirro. Ah, no, chifrijo. Pero casi. Chigüirro. Cuando uno mira un chigüirro por ahí volar, uno sabe por dónde pasó el rastro. Luego dice, el rastro de la serpiente sobre la roca, el rastro del barco en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Está hablando de la intimidad. 4 rastros que dice que son incomprensibles. No hay forma, mi amado hermano, de saber. Aquí pasó. Siga este camino y eso lo va a llevar a encontrar el barco que está en el océano. ¿Se puede? Entonces, ¿cómo este espíritu inmundo encuentra la casa? Sí, ajá, el papelito.
Le la encontró porque se le deja un rastro. Entonces hay gente, mis amados hermanos, que es libre, pero está extrañando las cosas que hacía. Es libre, pero no es feliz. Es libre, pero no soporta al cónyuge. Es libre, pero no sabe ni qué hacer con el esposo, con los hijos, con el dinero. No sabe nada. ¿Y no que es libre, pues? Ayúdenme, pues, según eso. ¿Por qué, si esa gente ha sido libre, por qué no es feliz? Porque vive en el pasado, dice. Pero según lo que estamos explicando acá, porque probablemente, mis amados hermanos, por no ser feliz, va dejando rastros de amargura, de desprecio, de rencor, de resentimiento, de cólera. Vive en el pasado, de recuerdos, va dejando el rastro. Entonces, cuando el espíritu inmundo no encuentra el lugar, regresa. ¿Por qué lo encuentra? Ya me pueden responder. ¿Por qué lo encuentra? Por el rastro. Porque aunque mucha gente fue libre, acuérdense lo que decíamos acá, la libertad es un estado continuo. Aunque mucha gente fue libre, mi amado hermano, no disfruta de la libertad. Es libre un ratito. Tal vez, qué sé yo, esto es lo que se me ocurre, problemas en la economía. El Señor desató la provisión para pagar hoy, pero mañana tengo que pagar otra cosa, ya, volvió otra vez la amargura. Está dejando el rastro. Y cuando sienta, lo dice la Biblia ahí, cuando llega la encuentra. ¿Por qué la encuentra? Creo que ya está claro, ¿verdad? Por ese rastro, desocupada, barrida y arreglada. ¿Qué es lo más preocupante de acá? Barrida y arreglada, gloria a Dios, pero desocupada. Ese es el pequeño gran problema. Por eso yo le coloqué acá que la pérdida de la libertad tiene que ver con la falta de llenura del Espíritu Santo. Si tú y yo, mi amado hermano, no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a dejar un rastro. Y lo más triste y lamentable es que tarde o temprano o en algún momento ese espíritu inmundo, yo te bendigo, pero tengo que decírtelo como es, te va a encontrar. ¿Y qué dice la Biblia que hace cuando llega? No, ahí, no se me adelanten. Él llega, pero ¿cómo sabe que está desocupada, barrida y arreglada? Porque entra. Ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, de que muchas veces no disfrutamos de la libertad. Y vean lo que dice ahora acá. Entonces va, miren qué tremendo, llegó a la casa, encontró la casa por el rastro que se deja, se dio cuenta de que la casa estaba limpia, arreglada, pero estaba vacía. Y dice, entonces se va, ya se dio cuenta que ahí está limpio, está ordenado, está vacío, y se va. ¿A dónde va? Y toma consigo, estos son los 7 espíritus poneros, más malvados, depravados que él, y entrando moran allí. Y escuchen lo que dice: y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Miren, les pongo un ejemplo con esto. Aquí está lo que les decía del rastro, ¿verdad? Creo que ya lo logramos entender, que dice ahí que es incomprensible. Como tengo la idea, pues no sé cómo trasladársela. Miren, pues, yo se los he dicho más de una oportunidad. Cuando nosotros nacimos, mis amados hermanos, y éramos bebés, amén,
despertábamos ternura. Es aquello que uno mira a los hijos y le dan ganas de abrazarlos, de morderlos, de todo, ¿no? Le despierta a uno ternura. Pero conforme vamos creciendo, mis amados hermanos, esa ternura la vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque ya uno va conociendo el enojo, uno va conociendo la escasez, uno va conociendo de que no todo en la vida es gratis, de que para si quiere uno algo hay que trabajar o hay que esforzarse o a veces mentir o hacer cosas malas. Entonces por eso es que se va perdiendo la ternura. Y llega un punto, mis amados hermanos, y un momento en el que aquella esencia con la que Dios nos había creado se perdió. Y ahora, de ser un ser que despertaba ternura, los bendigo en el nombre de Jesús, voy a decirlo así, ahora soy un ser de que vive amargado, de que mejor si nadie se me acerca y ni nadie se me quiera acercar. Una cosa es que yo no quiera que se me acerquen, pero otra cosa es que nadie se me quiera acercar. ¿Me doy a entender con lo que estoy diciendo ahorita? ¿Qué pasó si yo no era así? Ese yo no hablo por mí, ¿verdad? ¿Qué pasó si yo era tierno? ¿Alguien me puede decir qué pasó? Que ahora ya la gente ni quiere estar cerca de mí. ¿Ah? Ajá, acuérdense que mencioné la amargura dentro de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Perdí la esencia. Y se cumple lo que la Biblia dice acá. Y el estado de esa persona es peor. Al principio era tierno, ahora es amargado. ¿Por qué? Porque por la falta de llenura, mi amado hermano, no logro identificar lo que está bien o lo que está mal. Y vean esta cita. Segunda de Reyes 4, ya con esta voy a terminar. 27. Mas así que llegó al monte y a la presencia del varón de Dios, se echó a sus pies, acercándose a Giezi para apartarla. Le dijo el varón de Dios: déjala. Vean qué tremendo. Porque su alma está llena de amargura y el Señor, esto es lo que quiero que le pongan atención, me ha ocultado, y el Señor me la ha ocultado y no me ha revelado nada de eso. Entonces muchas veces, mi amado, aquí está hablando cuando se murió el hijo de la tsunamita y ella va a buscar al profeta y el profeta le dice, bueno, en medio de todo le dice, bueno, pero dime, mujer, ¿qué te está pasando? Porque ahí lo dice él, su alma está llena de amargura. Va a resumirlo, pero yo no sé qué tiene, no sé qué le causó esa amargura. Dime, ¿qué te pasa? Y luego le soltó que qué fue lo que le había pasado, que el hijo se le había muerto. Entonces muchas veces, mi amado hermano, yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero uno pierde la libertad. ¿Por qué? Porque le están pasando cosas. Esta mujer, la Biblia muestra que no solamente se lo contó al profeta, sino si ustedes han leído la historia, la Biblia muestra que no vivían cerca. Porque cada vez que el profeta llegaba a su ciudad, por eso ella le dijo al esposo, hagámosle una habitación. No vivían cerca. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Dice la Biblia que dejó al niño encerrado, le pidió a su esposo que le mandara gente con ella para que la acompañaran al viaje, pero que no dijera nada. Y se fue, o sea, se movió, hizo algo. No se quedó de brazos cruzados, bueno, se murió. Estoy mal. No, ella se levantó, se movió, habló con quien tenía que hablar y salió en búsqueda de quien la podía ayudar. Cuando ya llega a donde quien la podía ayudar, el profeta le dice, ¿pero qué te pasa? Y ella tuvo que abrir la boca. Y lo primero que le dice el profeta es, ¿te pedí acaso yo, hijo? Ahí le dijo todo. Y luego le da la queja, ¿verdad? Se murió.
Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que muchas veces uno pierde la libertad, mi amado hermano, porque hay problemas en el ser interior y uno no hace nada por buscar, por levantarse y por sacar o por contar todo aquello que le está estorbando. Y por eso es, y lamentablemente se me fue el tiempo, tengo que terminar, aunque son las 8:10 todavía, que muchas veces, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice ahí, el estado de aquella persona que al principio era cariñosa, amable, detallista, ahora es peor. Entonces, ¿qué es lo que hace, mi amado hermano, que se pierda la libertad? La falta de llenura del Espíritu Santo. ¿Me di a entender? Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.